Bueno, pues abrimos el turno de la entrevista en este último programa. Ya sabéis todos quién es nuestro protagonista, además lo habéis escuchado al inicio del programa con esa presentación. La verdad que no tiene mucha presentación porque estamos hablando de uno de los amigos de Trecera.com, una de las personas que con su apoyo además ha hecho que este proyecto siga teniendo la salud que tiene, porque lógicamente siempre lo decimos, es un proyecto que es una empresa sin ánimo de lucro, Trecera.com, así que cualquier apoyo que nos viene bien para intentar cubrir los gastos. Así que primero te saludo, David, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Paco. Todo En, bien, todo bien. Te lo he dicho muchas veces en privado, pero me apetece decírtelo también en público, en mi nombre y en el de todos los compañeros de Trecera.com. Muchas gracias por el apoyo. La entrevista no es sobre esto, lógicamente. Te vamos a entrevistar porque eres el director deportivo de la Minerva y habéis conseguido un gran objetivo este año. Pero sería ridículo no hablar sabiendo que todo el mundo sabe que eres uno de los patrocinadores de la web. Así que muchas gracias por el apoyo a Trecera y en general por el apoyo que durante tantos años haces en general, ¿no? En el mundo del fútbol. Te gusta apoyar proyectos deportivos porque también te hemos visto con Fondo Sur en Cartagena y demás. Eres una persona que te gusta hacer apoyar. Sí, la verdad que soy una empresa muy pequeña, pero me gusta ayudar al deporte en general. El fútbol es mi pasión, pero al final, como tú bien dices, salen empresas pequeñas que hay que ayudar a los principios, que son los más duros, y por supuesto que mi empresa y yo al frente siempre estoy a la disposición de ayudar a toda esta familia del mundo del deporte. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a hablar de tu empresa en un primer lugar, ya que la hemos nombrado, David Automoción, un taller que está en la vereda de San Félix 106 en Cartagena y que ya tenéis 25 años de experiencia. Pues sí, la verdad que, bueno, llevamos un poco más, la verdad, que ya hace mucho tiempo empecé con mi padre, el paz descanse, que es el artífice de todo esto. Gracias a él tengo todo lo que tengo, eso en primer lugar. Y nada, empecé ya con 11 años en este gremio y la verdad que son muchos años, la verdad que dedicándome a este negocio que es mi pasión y la verdad que siempre agradecido a los clientes, que gracias a ellos estoy donde estoy y puedo ayudar a todo el mundo que puedo ayudar. La primera pregunta que te quiero hacer es que si de pequeño tu sueño era tener un taller o ser el delantero del Cartagena. ¿Era el fútbol o ya el tema del taller? La verdad que el fútbol no es que haya sido una de las cosas que me hayan venido bien o que haya tenido la suerte de dar esos pasos al frente en ese deporte, pero sí, me ha gustado, siempre he estado hasta juveniles jugando, después ya empecé a formar mi propio equipo con el nombre de mi empresa, en las ligas de aquí de empresas de Cartagena, por el patronato del Ayuntamiento de Cartagena y nada, y siempre he estado vinculado a este deporte, pero vamos, al final el taller ha sido mi cuna, como he dicho antes, lo he mamado desde muy pequeño y he tenido un gran maestro. Ahora que vaya tantos años, tienes tanta experiencia, eres una referencia, lógicamente, en ese mundo. Eh, no sé cómo ves el mundo en general, el trabajo del taller, se ha cambiado mucho, si el tema de las redes sociales, el tema de la tecnología en general ha influido mucho en el trabajo que haces día a día y si eso también te ha influido a la hora de tener tu otra pasión en el fútbol. No sé si eso ha hecho que te quite más horas, que tengas más tiempo. Bueno, al final lo primero es mi negocio, eso antemano. Y sí que es verdad que al final te tienes que ir cultivando cosas nuevas. Que contraté una empresa que es la que me lleva todas las redes sociales de la empresa y nada, y eso al final es un plus que te da para estas nuevas generaciones. Es lo que se lleva, Instagram, Twitter, Facebook, al final todo eso lo ve mucha gente, muchísimas personas, y eso al final pues, sí que llama mucho al cliente. O sea que sí, sí, por supuesto. Al final la mecánica va innovando día a día, cosas nuevas, circuitos electrónicos, fallos eléctricos, o sea que
eso estamos ya a la orden del día. Pero vamos, que hay que ir informando, se tiene que ir informando uno cada día de toda esa materia. Llevas ya varios años de director deportivo, varias temporadas. Te pregunto por los inicios. Sé que has estado en varios clubes, ahora en la Minerva, has estado en la Deportiva Minera, en el Cartagena Fútbol Club. ¿Cómo entras en el mundo del fútbol? Y si desde el principio tú veías que lo que mejor se te daba, lo que más te apasionaba era la dirección deportiva. No sé si también te veías a lo mejor de entrenador antes de empezar tu carrera. Pues como te he dicho antes, empecé ahí ya cuando me dejé ya mi época de juveniles, después pasé a esas ligas de empresas con amigos, empecé a formar mi propio equipo y ya todo eso ya empezó el gusanillo, ya de llama a uno, llama a otro, va al patronato, a escribir al equipo, buscar patrocinadores para echar una mano, aparte de mi empresa, y ese fue el primer mundo que empecé a mover. Y nada, una de esas de que estoy jugando, porque coincidía que los partidos se jugaban también en la Ciudad Deportiva OMS, y una de esas pues me junté con Leo Gómez, le estuvimos hablando y tal, y empecé a colaborar con el equipo que había en División de Honor, y así poco a poco hasta que entré en la directiva con ellos. Y ese fue mi principio. Empecé ya ahí con él, pues, viendo partidos del División de Honor. El equipo actualmente, el primer equipo estaba en preferente, ese año se ascendió, el primer año que estuvimos allí, estuve allí con ellos. O sea que ese fue el principio de mi inicio en este mundo del fútbol. No sé si tienes la sensación de que ha sido un poco fortuito, por decirlo así, lo de que esté ahora ya asentado como director deportivo, o ya en ese año que estaba, el primer año, por decirlo así, en el FC, ya te veías que podías, por decirlo así, entre comillas, hacer carrera de director deportivo, encargarte de los fichajes, de la confección de las plantillas. Sí, ya empecé hablando con Leo, Leo, déjame que conozco a gente, que ya poco a poco ya me fui involucrando en este mundo, ya hablando con uno, hablando con otro, y ahí fueron mis principios. Cada día que pasaba me gustaba más, eso de llegar a casa y empezar a investigar y ver trayectorias de un jugador, de otro, vi ya esa pasión de tantas horas que echaba en mi trabajo, pero siempre quedaba horas para echarle también al fútbol. O sea que ahí empezaron ya los principios de involucrarme mucho más en esto. Entiendo que un paso importante en estos años es cuando firmas en la Minera, cuando pasas al club de Llano del Beal. No sé cómo entras en el club, entiendo que hablando con Bienvenido. Sí, acabé ahí en el Cartagena con Leo. La casualidad, un cliente me pregunta que cómo me iba, y había terminado allí en el Gómez Meseguer, y nada, y al final pues empezamos ahí me presentó a Bienvenido, a Ginés Mi Banco, y ahí empezó todo, en una comida que estuve con ellos. Ese fue el paso a la Minera, me abrieron las puertas excepcionalmente. En esa primera ya conversación, en esa primera comida, ya te hablan de que te quieren en la directiva, que quieren que tú seas el director deportivo. ¿Cuál era el ofrecimiento, por decirlo así? Ahí en esa comida, ahí conocí también, para descanse, a Carlos Trasante, a Fernando Colina, ese mismo inicio de temporada. Claro, Trasante era el entrenador, ¿no? En ese momento de la Deportiva Minera, claro. Así es, ahí también pusieron como segundo a Colina, y nada, la casualidad que cuando entré estaban ya casi prácticamente el equipo hecho. Nada, no sé si me acuerdo, hace ya tiempo, pero hice una o dos incorporaciones más en la plantilla y nada, y fenomenal. Ahí iba de la mano con Bienvenido, que era el que más o menos siempre estaba hablando con los jugadores y formando la plantilla. Claro, porque hay que recordar, no hace falta recordarlo porque tampoco lleva muchos años en la Minera, pero lógicamente el proyecto cambió por completo hace 2 años. Estamos hablando de un momento en el que el objetivo de la Minera es salvarse, que lógicamente el presupuesto era muy bajo. El objetivo era conseguir la salvación y tenía mucho mérito que un pueblo tan pequeño como Llano del Beal consiguiera la salvación y lo fuera consiguiendo esos años siguientes. Sí, al final era años que se pasaba francamente mal. Los primeros 3 años me acuerdo yo que fueron duros,
de pasar y mantener la categoría, pero bueno, al final pues, ahí llegó el COVID, me acuerdo yo el primer año que hubo esas transiciones de 2 grupos, que había para la permanencia, ahí fuimos campeones en ese grupo, y después al paso siguiente me acuerdo yo que ya fue con Carlos Rivera, también a mitad de temporada también tuvimos que hacer un cambio, que es cuando entró Ranko Despotovic, que también se salvó el equipo a falta de 2 jornadas, pero bueno, que al final Ahí fue, trabajo, es donde más trabajo tuviste, ¿no? Ahí es donde más decisiones tuviste que tomar y donde más fichajes tuviste que hacer, cambios tuviste que hacer y conseguir el objetivo de las salvaciones. Ahí fue el primer entrenador que firmé fue ahí. Bienvenido, no lo tenía claro, había otros nombres, pero confió en mí, y ahí cuando se firmó Arranco de Spotovic, y fue, la verdad que fue un acierto, y me hizo cambiar un montón. Además voy a contar una situación que se dio hace unas semanas, que cuando jugó el Cieza contra la Minerva en la Arboleja, al acabar el partido, que yo iba a entrevistar a Despotovic, lo típico que hago después de los encuentros, y me dijo, espera, que te vio y quería darte un abrazo. Entiendo que me lo dijo, dice que te estaba muy agradecido. Sí, la verdad que Ranco es un auténtico profesional. La verdad que siempre que he tenido la oportunidad de hablar con él, o alguna duda que haya podido tener, siempre ha estado a mi disposición. Es una excelentísima persona, Ranco de Foto. Te cuento, bueno, mejor dicho, te pregunto, más que por tu salida de la minera, primero por la llegada de José Blaya, que tengo constancia de que tuviste también parte de culpa en que José Blaya quisiera dar el paso y cambiara, por decirlo así, a la minera y la convirtiera en un equipo poderoso, entre comillas. Sí, eso me acuerdo yo perfectamente, que antes de la Navidad de hace 2 años, que entró José, en un viaje que tuvimos entre familias allí en Granada, y lo estuvimos hablando, le estuve conversando, José, anímate, que estamos en una situación crítica y tal, y ahí me aceptó. Tuviste culpa, no sé si lo estaría dudando o no lo veía claro, pero está claro que le tuviste un empujón. A los 2 o 3 días me llamó y me dijo, venga David, te voy a echar una mano, vamos a hacer al Llano Alvear un equipo fuerte. Y ahí vino todos los cambios, ya el mercado invierno, que salvamos el equipo a falta de 3 jornadas, con Popi de entrenador, y ya el año siguiente que hicimos un proyecto, bueno, pues entonces te he dicho antes 2 años, no, 3 años de eso, que es cuando se hizo, como digo yo, el super equipo, y ascendimos directo. Te pregunto por ese super equipo porque, por decirlo así, es la temporada diferente que tiene a tus temporadas anteriores, porque antes tenías un presupuesto más bajo, tenías que hacer encaje de bolillos para conseguir que el equipo se salvara. Ese año tenías otro objetivo, con José Blaya ya a la cabeza, y no sé cómo fue, decidiste apostar por Poppy, que era el entrenador que había conseguido la salvación. Sale muy bien la decisión. Quiero que me cuentes ese verano porque está claro que fue clave en la historia de la minera. Bueno, sí, la verdad que yo voy a ser sincero. Ese verano fue duro porque había parte de personas que no confiaban en Poppy. La verdad que un proyecto tan ambicioso, no sabían si podía ser la persona adecuada para llevar ese equipo, y a la vista está. Tú apostaste por él. Yo tenía todo, yo se lo dije a José, José, si ha conseguido mantener el equipo, él tiene la ilusión de coger un proyecto grande, se le va a dar, vamos a confiar en él. Vamos, yo fui claro, es que así fue la conversación. José, vamos a confiar en él, que ya que ha tenido el valor de salvar el equipo como estábamos en la situación de la temporada anterior, vamos a darle un equipo fuerte. Y así fue. Empezamos a trabajar, sí que fue difícil a la hora de formar una plantilla, porque la verdad que la minera llevaba años anteriores luchando por el descenso. O sea que era difícil conseguir convencer a ese tipo de futbolistas, a esos grandes jugadores. Pero bueno, al final fueron llegando nombres y ya cada vez era más fácil formar la plantilla. Conseguí el objetivo, el equipo queda campeón, además varias semanas
de antelación. La verdad que la temporada es redonda, fue un acierto de todo. Y no sé cómo son los tiempos, lógicamente, pero entiendo que es tu última temporada ya en la Deportiva Minera. No sé cómo se fragua ese año y si decides tú marcharte o cómo fue ya tu final de la Deportiva Minera tras varios años donde entiendo que consigues todos los objetivos que te habían marcado. Pues mira, Paco, fue difícil. Al final que fue un año súper bonito, que a donde íbamos jugábamos al fútbol, dando buena imagen, el equipo, que era un equipo profesional, estando en tercera división, pero vamos, desde el primero al último era para quitarse el sombrero. Y al final fue un año que no sé, que yo por mi parte no disfruté como debería haber disfrutado, porque ya había mala historia, te enterabas que de comentarios, eh, que no, ya el mercado de invierno, queriendo firmar a un tipo de jugadores y se metía gente por medio, ofreciendo jugadores al presidente, sin pasar por mí, y fue un cúmulo de cosas, otro día, otra semana, otro mes, y al final se cumplió el objetivo, pero se tenía que haber pasado ese año mejor que no el que pasé yo, sinceramente. Entonces, entiendo que por pasar mal ese año que nos estás contando, decides marcharte del club. La verdad que yo quería seguir. Si fue a acabar la temporada y era, venga, vamos, borrón y cuenta nueva y seguimos de cero. Entiendo, claro, estaba el punto de que te hacía también lógicamente ilusión que el equipo estaba en segunda federación, había conseguido el Hombre, ascenso. había que disfrutar esa nueva categoría que era histórica para el club. Pero ya ha pasado, volví a pasar lo mismo. Me pusieron una persona a mi lado, que iba a ser una persona que me iba a ayudar, que yo era la cara visible de la dirección deportiva y esa persona iba a ser un ayudante, pero la cual que gestionaba cosas con el presidente, firmaba jugadores y después yo me enteraba después, me iba a hacer una reunión a Murcia una tarde que fui a cerrar el tema del, de una persona que lleva los medios de comunicación para ruedas de prensa y tal, y se presentaban jugadores y yo no estaba, y fueron empezando a ver cosas, y a pasar cosas que ya me cansé. Una noche llamé a un representante para cerrar a Francis Ferrón y me enteré esa misma noche que tenían ya una contraoferta que yo no había pasado. Y así como muchas cosas, ya dije, digo, pues entonces yo aquí qué pinto, yo aquí qué hago. Esto es cuestión de echarse a un lado y que siga con su grupo de personas que prefiera. Entiendo que por lo que estás diciendo, como que tú eras el director deportivo, pero notabas que no ejercías como tal y lo ejercía otra persona, ¿no? Entiendo que no te sentías ya útil, que no tenías ninguna misión en el club. No sé si estoy No, entendiéndolo bien. totalmente, Paco. Eso dio un giro no de 180, de 360 grados. Yo a veces pensaba, digo, ¿y yo aquí qué hago? Yo a veces hablaba con José, le digo, José, ¿esto qué es? Nada, David, tú no te cabres, que no pasa nada, que no pasa nada. Y tú no te cabres, que no pasa nada. Pero ¿qué va? Y yo ante todo soy persona. Yo entonces, ¿aquí qué soy? Tú y yo somos amigos, ¿no? Entonces, ¿quién está saltando mi labor en el club? Y ya eran noches sin dormir, Paco. Yo me levantaba por la noche a la cocina, un vaso de agua, al aseo, lavarme la cara y dándole vuelta a la cabeza, y yo no podía estar tampoco así. Porque esto al final es mi deporte, que este es mi, como digo yo, es mi vía de escape, para quitarme mis problemas en el trabajo, el estrés, y por qué tengo que estar yo pasándolo mal cuando esto tiene que ser mi pasión. Pues nada, se acabó. Se Una noche, acabó. un día me levanté y dije hasta aquí. Es más, me llamaron para ir a ver, me acuerdo yo, el partido de vuelta de Real Murcia Cieza y no fui a verlo. No tenía ganas. Claro. El de playoff de ascenso, dije se acabó. Claro, entiendo que era entre el ascenso directo de la minera y ya el playoff que se jugó, que era durante el mes siguiente, donde ya la cosa se torció del todo. Y, sí, yo tomé la decisión, era mediados de junio, si no me Sí, equivoco, por ahí. sí. Y se acabó. Es una pena porque mira que fue bonito ese ascenso, a poder haber disfrutado de esa categoría, de segunda red, campos históricos, viajando por casi toda España, pero bueno, haber vivido ese éxito de la Copa del Rey, pero bueno, al final lo viví como aficionado y ya está. Está claro.
Entiendo que no era tu plan, pero bueno, tuviste que ya pues abandonar la minera y surge la Minerva en el camino, ¿no? Entiendo que Manuel Tortosa te llama y te ofrece encargarte de la Sociedad de Fomento y Cultura Minerva, porque además este año has sido algo más que un director deportivo, has llevado prácticamente todo. Cuéntame cómo es esa llamada de Manuel y qué te ofrece. Pues la verdad que fue en la gala de tercera de los ¿Mm? premios, Ah, mira qué buen sitio. que, sí, sí, un sitio espectacular, que me vio llegar con mi familia, que se fijó en lo que me contó en la reunión que tuvimos a la semana. Es que me fijé ahí, tú con tu familia en un lado, la directiva de la minera por otro. Se lo dije al secretario y dice, hostia, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Qué buen Esto me ojo, tengo que sí. enterar yo, esto me tengo que enterar yo. Y nada, a los 3 días de pasar la gala me llamó por teléfono. Te llamó por teléfono y te encargó ser el director deportivo esta temporada. Me Que. senté con él, sí, Sí. sí, perdona. No, digo eso, que te encargó de encargarte del equipo para conseguir la permanencia y quiero que me cuentes cómo ha ido el año y sobre todo que me cuentes ese último partido porque entiendo que fue que perdiste años de vida. Sí, sí, la verdad que yo me senté con él, me presentó todo el proyecto, el presupuesto y tal. Era de los presupuestos más bajos que había tenido en estos años atrás, pero bueno, al final dije, ¿para qué? Si aquí no hay que tenerle miedo, esto vamos a hacer el equipo más competitivo que se pueda, y nada más. Me junté con Álvaro Central, que era el entrenador actual de la plantilla, que consiguió el ascenso de preferente a tercera. Empezó a formar el equipo, en contar con jugadores que consiguieron el ascenso por premio. No, sinceramente no tenía yo esa con que los jugadores puedan dar ese nivel, pero bueno, al final yo llegué como nuevo, no quise poner, dar un puñazo sobre la mesa y decir, mira, esto hay que hacer lo que yo diga, ¿no? Yo paso a paso, día a día, se fue formando el equipo, intentamos firmar lo que se pudo y nada, y ahí empezó todo. Conseguisteis la salvación, o sea que habéis conseguido el objetivo. Imagino que dentro de ti muy contento porque de momento, si no estoy equivocado, cada año que te has planteado un objetivo, el primero la permanencia de la minera, esos años, luego el ascenso de la minera y este año la salvación de la Minerva. Imagino que muy contento, ¿no? De momento llevas pleno. Sí, sí, la verdad que en la época del Cartagena, ascenso de preferente a tercera, se mantuvo el equipo, bueno, se paró por el tema del COVID, que nos pilló ese año, después dar paso a la minera, los 3 años de permanencia, el cuarto año del ascenso y este año en la Minerva por otra permanencia. La verdad que gracias a Dios pues, estamos consiguiendo los objetivos. Ahora te tengo que Eh, preguntar cuál es el objetivo 2025-2026. ¿Qué quiere Manolo esta temporada? Bueno, ya se lo planteé, que este año no sufrir tanto. El objetivo ya se lo he marcado también a Jaime, al nuevo míster, a Jaime Sí. Alarcón. Está entre los 10 primeros y no sufrir como, vamos, lo tengo claro. Hemos dado un paso al frente, vamos a formar, yo creo, una plantilla muy competitiva y la vamos a plantar cara a cualquier equipo y no sé, a ver si el fútbol nos sonríe este año y podamos dar alguna sorpresa. Entonces lo apunto, objetivo para ver si mantienes tu pleno los 10 primeros. Si consigues el Exacto. objetivo, dentro de 12 meses hacemos otra entrevista, te vuelvo a entrevistar y te vuelvo a confirmar si tienes el pleno o no. A ver si hay suerte. Esperemos que sí. Yo, Será difícil, porque será difícil, pero esperemos que lo consigamos. pues sí. Pues nada más, muchísimas gracias David por esta entrevista, gracias por todo el apoyo que has tenido a Trecera. Y ya la última pregunta que te hago es, ¿vas a poder compaginar las vacaciones que entiendo que tendrás de tu empresa con el fútbol? ¿Vas a poder irte de viaje aunque sea unos días? Pues mira, me he ido esta semana atrás y siempre hay que dejar una hora para darle al teléfono y hablar con jugadores, hablar con representantes. Y bueno, tengo a una mujer que quiero con locura y me apoya 100% Eso es porque clave. me da mi espacio y yo se lo agradezco de verdad. Y nada, no se para, Paco. Se termina
una temporada se terminó el domingo en el Palmar y el lunes ya empecé a trabajar. Es que eso O sea es el que fútbol. esto no para, esto no para. Pues lo dicho, Las cosas bien hay que hacerlas con trabajo y ya está. eso en cualquier ámbito de la vida, es cierto. Muchísimas gracias, David, y lo dicho, estamos en contacto. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Nada, gracias a vosotros, ya sabéis que David Automoción, David está siempre a vuestra disposición para tercera y para el mundo terceriano y lo que necesitéis podéis contar conmigo. Muchísimas gracias a vosotros.